Amigo, buenas noches. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hay un pensamiento que nos ha llevado el estudio durante la semana y todavía nos faltan 2 días, hoy y mañana, con la ayuda de Dios. Vamos a trabajar hoy con la frase creído en el mundo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu nos dirija, que su gracia nos asista y ahora al abrir su libro, al estudiar su santa verdad, habilítenos y capacítenos para comprenderla. Que no sean nuevos conceptos, pero sí principios de vida para nuestra vida y que nos transformen a la semejanza de Jesús. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas y pedimos también su bendición sobre los hermanos y hermanas y sobre todo aquel que vea o escuche este mensaje. Dios, diríjanos y guíenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el versículo número 16, capítulo 3, primera de Timoteo, dice que Dios fue, y ahora nos corresponde trabajar con la frase, Dios fue creído en el mundo. Antes de desarrollar el concepto completo creído en el mundo, debemos hacer algunas preguntas a la frase. Primera pregunta, ¿qué significa creer a la luz de la Biblia? ¿Qué es creer? Para definir la palabra creer o el concepto creer, la idea creer, debemos decir varias cosas. Primero, aquí cuando Pablo escribe que Dios fue creído en el mundo, utiliza el verbo pistúo. Pistúo significa creer, significa persuadir, significa confiar en. La idea de pistúo es la misma raíz de la palabra fe, pistis, pisteos. Así que la base de la palabra fe es este verbo pistúo en griego. Podríamos trabajar un poquito y lo vamos a ver así rapidito, el verbo amán, que tiene que ver con amén, tiene que ver con geemín y tiene que ver con emunah. Y eso tiene que ver con el idioma hebreo. Y esto es muy importante, queridos. Es mucha la gente que dice yo tengo fe en Dios y tiene una vida de cualquier forma. La fe en Dios se traduce en una vida de obediencia, como vamos a ver en un momento. Cuando dice que Dios fue creído en el mundo, hay una significación muy amplia y muy interesante. Cuando se habla de pistúo, significa que la persona que tiene creencia en Dios, que la persona que tiene fe en Dios fue persuadida a creer. Es decir, la persona recibió la información o la experiencia y entonces hubo un cambio de conducta en la persona. Hubo una acción y una reacción. La persona fue cambiada, fue convertida del sentido en el cual iba. Una cosa es la dirección y otra cosa es el sentido. La conversión, la persuasión significa que la persona cambió de sentido. Por ejemplo, si en la puerta está Satanás y aquí detrás está Jesús y usted iba rumbo a Satanás, note que Satanás y Jesús están en la misma dirección. Dirección es puerta, altar. Esa es la dirección. El sentido es lo que le da razón a las cosas. Los que van en sentido a Satanás, cuando conocen la verdad, entonces se convierten, toman el sentido hacia Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Cuando dice que Dios fue creído en el mundo, significa que la persona que creyeron aceptaron la persona de Dios. Aceptaron relacionarse con Dios. Y esa aceptación se traduce en una acción por parte del que aceptó. Y vamos a ver los ejemplos y los modelos de la Biblia. Usted no puede decir que ha creído si no ha hecho una acción, si no ha tomado carta en el asunto. Decir yo creo es un concepto muy occidental, pero el concepto bíblico de creer es otra historia, es otra cosa, y de eso tenemos que hablar. Cuando nosotros en nuestro lenguaje decimos yo creo que sí, no estamos ni confirmando ni asegurando nada. En cambio, en la Biblia, cuando decimos creo, estamos asegurando, estamos confirmando y estamos decidiendo que hemos depositado todo nuestro ser en lo que decimos creer. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 6.
Dijeron esta noche que todo el tiempo es mío y fue el pastor que lo dijo, así que como el pastor lo dijo, todo el tiempo es mío esta noche. Génesis capítulo 15, versículo 6. Recuerde que estamos trabajando con la frase creído en el mundo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Si es verdad que usted ha creído en Dios, usted tiene que desafiar algo, tiene que hacer algo. Creer por creer no tiene sentido. Dice San Juan, Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová, ¿y qué cosa? Y le fue contado por justicia. ¿En quién creyó Abraham? ¿En quién creyó Abraham? La pregunta es incorrecta y la respuesta que usted me va a dar es incorrecta. Yo no pregunté en quién creyó Abraham. Si digo en quién creyó Abraham, ustedes dicen en Dios. Si pregunto a quién le creyó Abraham, usted contesta a Dios. ¿Entendieron la pregunta? La hago de nuevo. ¿Verdad que no se nota mucho la diferencia? ¿En quién creemos? Decimos en Dios. Pero si hago la pregunta, ¿a quién le creímos? ¿A quién dicen ustedes? A Dios. ¿Esa es la misma respuesta? No. Cuando creemos en algo es porque nos lo dijeron o nos lo contaron. Cuando creemos en alguien es porque lo conocemos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién creyó Abraham? ¿Con quién se relacionaba Abraham? ¿A quién adoraba Abraham? ¿Con quién habló Abraham? ¿Quién comió en la casa de Abraham? ¿A quién le lavó los pies a Abraham? ¿Quién dialogó con Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra? Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba ¿qué cosa para adorar a Dios? Un altar. Significa que Abraham conocía a Dios, se relacionaba con Dios, era amigo de Dios, estaba íntimo con Dios. ¿Cómo voy a hacer yo esto sin decírselo a mi amigo Abraham? Fue lo que dijo Dios. Y fue a la casa de Abraham a comer para comentarle lo que iba a hacer. ¿Sí o no? Había un grado de amistad, de intimidad con Dios. No era solo creer en lo que Dios decía, eso lo hace todo el mundo. Él creía en la persona de Dios, él conocía la persona de Dios. Él se relacionaba con Dios, por eso le llama a nuestro Padre en la fe. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Lo leyó en un libro? ¿Se lo contó el predicador? ¿Se lo contó la gente? ¿Lo oyó en un sermón? Entonces tenga cuidado porque es posible que usted tenga una fe basada en un conocimiento intelectual, en un conocimiento académico, en conceptos. Y en medio de la prueba usted pierde su fe porque no conoce a la persona en quien usted cree. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mayoría de la gente que dice fe, cuando viene un problema en su vida, le preguntan a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta nunca tiene respuesta. Dios no le va a dar razones a usted. Dios no le da razones a nadie. Dios es Dios. Y Él sabe lo que debe y lo que no debe ser. Si es verdad que tú tienes fe en Dios, tu pregunta será, Señor, ¿para qué? Es decir, ¿con qué propósito me pasa esto? Y entonces Dios con mucho gusto te dice, te voy a contar mi negro. Mira, para esto y para aquello. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Si los cristianos tuvieran más fe en la persona de Dios, fueran una potencia en el mundo. La mayoría de los cristianos creen en Dios, pero no han creído a Dios. ¿Usted cree en su esposa o le cree a su esposa? ¿Verdad que a veces dudamos hasta de nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos falta una experiencia real, íntima, personal. Ok, vamos a ilustrar un poquito más esto con San Juan, capítulo 1, versículo 33-34. Vamos rapidito, por favor. Ay, queridos, esto es un tema, el tema de la fe es muy apasionante, pero perdonen, nada más es una introducción. Esto lleva mucho tiempo. Miren a qué me refiero. Versículo 33. ¿Recuerdan Juan Bautista? ¿Recuerdan Juan Bautista? ¿Recuerdan que Gabriel vino y habló con su papá? Con Zacarías en el templo antes de Juan nacer. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora Juan sale a cumplir su misión. Mire qué cosa linda. Versículo 33. Dice Juan, y yo no le conocía, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién mandó a Juan a bautizar? Dios. ¿Con quién habló Juan? Con Dios. ¿Quién le explicó a Juan? Dios. Juan era un enviado ¿de quién? De Dios. ¿Con quién se relacionaba Juan? Con Dios. Y él dice, aquel que me envió a bautizar me dijo. Cuando yo hablé con Dios,
cuando tuve mi entrevista con Dios, cuando me envió a hacer mi trabajo, en la entrevista que tuvimos me dijo, mira Juan, aquel sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo, ese es. Y dice el versículo 34, y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado es el nombre de Dios. Una pregunta le hago, cuando usted ha visto, cuando usted ha vivido, cuando usted ha estado ahí, ¿tiene poder para decir las cosas, sí o no? ¿Sí o no? Eso es fe. Cuando dice que Dios fue creído en el mundo, para allá vamos, solo estoy poniendo las bases. Una pregunta antes de seguir. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Me dejan darle un examencito ahora? ¿Verdad que el mundo está lleno de mucha gente que se llama cristiano y cada día tienen menos poder y nada pasa? ¿Sí? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Iglesias muertas. Gente que vienen a la iglesia y se van como llegaron. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fe es la que esa gente tiene? ¿Cómo es el Dios de esa gente? Y le dije a una persona en una ciudad muy grande de este mundo, le dije, revise bien lo que usted está creyendo. Porque si lo que usted dice creer y la fe que usted tiene no ha sido capaz en un año de salvar a otra gente, ¿qué le garantiza que lo va a salvar a usted? Años van y años vienen, ¿y qué hacemos con nuestra vida? Nada. ¿Cuántas personas han conocido a Dios por nuestro testimonio? Yo no sé. Pregúntese usted. Estamos en el mes de septiembre. En este año 2007, que se fue como agua entre los dedos, ¿alguien ha conocido a Jesús por el testimonio suyo? Si me dice que no, usted está flojo. Su fe está floja. Porque si su fe no ha sido capaz de ayudar a otra a conocer a Jesús, entonces revise. Algo no está bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oh, perdonen, tenía que hacer una pregunta antes de comenzar. Allá en la frontera siempre preguntaba que si lo querían con chile o sin chile. ¿Cómo quieren la predicación? ¿Suave o como tiene que ser? Como tiene que ser, con chile. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Verdad que tiene que llegar el día que alguien nos diga las cosas como son? Tenemos un Dios todopoderoso que abre el mar. ¿Sí o no? Que puede hacer lo que sea. Que cambia corazón en un momento. ¿Sí o no? ¿No ese es el Dios que tenemos? Entonces consagrémonos para que nos use a nosotros y veamos maravillas y glorias de Dios. Estaba en un lugar en Paraguay predicando hace unas semanas atrás. Y había un señor dueño de una empresa, un tipo muy fino, que qué religión ni qué religión, nunca le interesó nada de eso. Y entonces alguien le dijo que fuera por lo menos una noche. Y como de misericordia dijo, está bien, yo voy a ir una noche. Y vino una noche y no se perdió ni una sola noche. Y me dijo, usted tiene que ir a mi casa. Digo, ¿cómo no? Y fuimos a la casa y nos sentamos a hablar. Y había una señora embarazada, porque mire qué es lo que ocurre con la gente. La gente piensa, y tristemente hemos dado muy mal testimonio, que los cristianos somos como unos tontos, locos viejos, como gente sin... Usted me entiende, nos miran como ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es lo que están pensando? Y había una señora embarazada, y entonces le dije, oiga, ¿usted sabe el efecto de su vida sobre ese bebé? Y se ríe y me dice, no. Digo, pues vamos a dar un seminario ahora mismo de influencia prenatal. Y cuando empecé a hablar, la dueña se quedó con la boca abierta y empezó a llorar. Su esposo es un abogado que no quiere saber de religión ni de iglesia ni de nada que sepa religión. Un tipo ateo, pero que se siente orgulloso de ser ateo y toda esa bobería que tiene la gente que no conoce a Dios. Y terminé con la señora, tuvo que irse y me quedé con la otra parejita y entonces oí el testimonio de ellos. El hombre impresionado de conocer a Dios, de conocer la Biblia, de conocer a Jesús, y los ojos se le llenaban de lágrimas. Y así en medio de su emoción dice, mire pastor, yo no me ando emocionando con nada, pero después que yo veo en la Biblia lo que usted nos está enseñando y que es la palabra de Dios y que es verdad lo que dice y todos los testimonios de la Biblia y veo que eso es poderoso, yo me pregunto, ¿por qué es lo que yo estoy haciendo con la vida mía? Y le dije a mi esposa, tú decides lo que te dé tu gana, pero yo de hoy decido caminar con Dios, no me importa lo que me pase. Y ella me pregunta, ¿pero y el trabajo? Hay mucho trabajo. Yo voy a decidir caminar con Dios como Dios quiere. Y si tú no tenés eso, ponte clara. Le dice ella, no, acuérdate que yo estaba primero. Dice, sí, pero te saliste, tú te fuiste de la iglesia. Espérese. Ok, terminamos, decimos, voy a la casa. Esa noche voy a la iglesia, predico mi sermón. Y terminamos todo muy lindo, salimos. Cuando estoy esperando al pastor para regresar, viene esa parejita que le estoy contando, porque después que vinieron al culto se fueron a la casa. Y entonces el esposo ateo, abogado, llamó a esta parejita
para preguntarle que dónde está el tipo ese que habló con su mujer. Que tienen que buscárselo. Que dónde que lo van a buscar. Que no, que él necesita hablar con ese hombre. Porque la mujer le comenzó a hablar de todo lo que es la influencia prenatal y el abogado se ha quedado con la boca abierta. Al día siguiente tuve que ir a la casa del abogado. Ahí estaba el abogado, ahí estaba la señora, aquí estaba una niña. Y comenzamos a hablar. Y cuando duramos 1 hora y media hablando. Era haciendo preguntas y respondiéndole. No sabía nada de lo que era una mujer embarazada. No tenía ni la más remota idea de cómo influye una mujer, el ambiente, el esposo, la familia, todo en un niño cuando está en el vientre de su madre. Ni siquiera sabía que los niños cuando nacen traen casi todo formado para el futuro de su vida. Y tembloroso me preguntó, ¿y cuándo usted se va? Y le dije, me voy mañana. Y dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va? ¿Y dónde usted vive? Digo, vivo allí en Arkansas. Dice, eso no es justo, eso no es justo. Digo, lo que no es justo es que usted esté hablando como habla de Dios y huyéndole a Dios como le está huyendo, porque usted no lo conoce, usted no sabe quién está rechazando. Y me miró así con los ojos llorosos y me dijo, pastor, no me culpe. Es que el testimonio que me han dado, eso que se llaman cristianos, no ha sido el mejor. Le garantizo que si usted se quedara aquí en 2 o 3 semanas, yo fuera cristiano. Queridos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando era un niño, un adolescente de 21 años, me mandaron a morir a mi casa. Y dije, Señor, qué pérdida morirme tan joven. Yo que tenía planes de hacer cosas para ti. Tenía 2 años de bautizado. Y un día fui al aeropuerto, estaba muy enfermo, a buscar a mi hermana. En ese tiempo el aeropuerto de las Américas, en la República Dominicana, en la capital, tenía un ventanal así, o sea, usted podía sentarse y ver los aviones que venían, los aviones que se iban, un ventanal de cristal así precioso, eso lo cambiaron. Y ahí me senté, la vida se me estaba yendo, estaba muy enfermo, estaba muy mal. Y así flaquito como estaba, veía los aviones que se levantaban y aviones que venían. Y le decía a Dios, yo que pensaba que un día iba a montar muchos aviones y que iba a ir a un país y después a otro país y después a un lugar y después a otro lugar, predicando de ti, enseñándote de ti, hablando a la gente de ti. Pero mira esto, o sea, ya me están arreglando los papeles porque ya. Cosa linda, el Señor es tan linda. Me dice, no, tú irás. Dije, bueno, aunque sea en sueño, iré. Pasaron los años. Y un día en un aeropuerto dije, Señor, ya, por favor, ahora me gustaría ya no tener que salir. Ya me cansé de tanto ir para allá. Ahora tranquilízame. No, Señor, tiene que seguir. Y doy gloria a Dios que me ha dejado seguir. Pero donde quiera que llego veo personas cambiadas, vidas tocadas, hombres y mujeres transformados por la gracia y la bendición de Dios. ¿Sí o no? Creído en el mundo, esa es la frase que estamos estudiando, solo estamos poniendo la base. El verbo griego para la palabra persuadir significa en la voz activa aplicar persuasión, prevalecer sobre o ganarse a, persuadir, manera de pensar mediante la influencia de la razón o las de consideraciones morales. Para persuadir a una persona hay que usar un método que involucra la razón 2 y la razón 1. Y le voy a dar un seminario de 3 minutos rapidito para que entiendan cómo se persuade a una gente. Número 1. Cuando se persuade a alguien, primero hay que saber qué es lo que la persona sabe o cree. Es fundamental. Lo que la persona sabe o cree se conoce como razón 2. ¿Razón cómo? ¿Razón cómo? 2. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que una persona tiene. ¿Conjunto de qué? Conocimientos y ¿qué más? Y experiencias que una persona tiene. Cuando una persona le dice algo, nunca le diga que no tiene razón. Todo el mundo tiene razón. ¿Eso fue lo que vivió y lo que aprendió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero espere, puede que tenga una razón equivocada. Pero y eso es otra historia. ¿Se entiende la idea? ¿Qué cosa es la razón 2? Conjunto, conocimientos y ¿qué más? Y experiencias que hemos adquirido ¿cuándo? Durante toda la vida. Pregunto, ¿todos los seres humanos tienen conocimiento de alguna cosa? ¿Tienen experiencia de lo que han vivido? Entonces esa es su razón. Puede que estén equivocados, pero esa es su razón y hay que respetarla.
¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Paso número 1. Nunca le diga a nadie, tú no tienes razón. Esa es su razón. ¿Y se han dado cuenta que defendemos nuestra razón a capa y espada? ¿Sí o no? Y peleamos y discutimos. Número 2. Ok, ¿saben lo que es tesis y lo que es antítesis y lo que es síntesis? Una tesis es una declaración sobre algún punto particular. Una antítesis es lo que contradice esa tesis. Pero una síntesis es lo que está en medio de la tesis y la antítesis. Y para persuadir hay que manejar esa situación. No voy a dedicarme tiempo a esto porque esto no es una clase ni de filosofía ni nada de esa cosa. Pero ¿se entiende por dónde vamos? ¿Sí o no? Recuerde que estamos trabajando de Dios fue creído en el mundo. La mayoría de la gente, ¿por qué rechaza a Dios? La mayoría de las personas, ¿por qué no vive una vida de experiencia y de comunión íntima con Dios? La mayoría de la gente, ¿por qué está lejos de Dios? La gran cantidad de personas llamadas cristianas, ¿por qué tienen una vida tan pobre, tan floja? Vamos a ver cómo han sido sus conocimientos acerca de Dios. Vamos a ver cómo ha sido su experiencia con Dios. Porque si conocen a Dios y si han tenido experiencia con Dios, su vida mostrará que han conocido a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces su estilo de vida, su idiosincrasia, su forma de ser, su cultura de pensamiento nos dice si conocen a Dios o si han tratado con Dios. Su estilo de vida nos lo dice, su cultura de pensamiento, su manera de ser me dice a mí a quién usted ha conocido. Si es verdad que ha conocido a Dios, si es verdad que se ha tratado con Dios, si es verdad que se relaciona con Dios, si es verdad que es íntimo con Dios, si es verdad que vive en comunión con Él, su vida será diferente a la vida de la gente común. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Toda persona que se encuentra con Dios, toda persona que tiene comunión con Él, su vida cambia. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Razón 2, ¿conjunto de qué? Conocimientos y experiencias que hemos adquirido ¿cuándo? Durante toda la vida. Por ejemplo, si una persona vive en la montaña, se crió en la montaña, vivió en la montaña, le enseñaron en la montaña, ¿tiene una mentalidad de qué? De montaña. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el muchachito se crió en el barrio, creció en el barrio, estudió en el barrio, vivió en el barrio, se casó en el barrio, tuvo hijos en el barrio, tiene nieto en el barrio, ¿su mentalidad es de qué? Del barrio. Ahora, una pregunta le hago a usted. ¿Puede Dios tomar una persona, no importa dónde esté, cambiarla y transformarla? ¿Sí o no? Y de eso se trata creer. Me gusta mucho este versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Ay, cuánto me duele que el tiempo es tan criminal aquí. Mire lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, ¿de quiénes? De los que anuncian la paz, ¿de quiénes? De los que anuncian buenas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Usted y yo. Usted y yo. ¿Se entiende, querido? ¿Sí o no? A veces estamos tan empeñados por el mensaje que vamos a llevar, cuando eso no es lo más importante. El mensaje es importante, pero si el mensaje no ha sido vivido por nosotros, es como una lata vieja que suena y no produce nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor entremos en el tema de esta noche, porque mire, si seguimos por ahí. Razón 1. ¿Qué cosa es razón 2? Conjunto de conocimientos y experiencias adquiridos durante toda la vida. ¿Verdad que cuando estudiamos la Biblia descubrimos que estábamos equivocados en muchas cosas? ¿Sí o no?
Y no hay que pelear. A mí me gusta ponerle la Biblia a la gente para que pelee con la Biblia. Llegué a una casa de una señora que me decía, eso no, y eso que no, y que no, y que no. Y yo calladito. Le dije, ok, vamos a estudiar la Biblia. Sí, pero eso, yo no voy a aceptar eso de ninguna manera. Calladito. No hay problema. Vamos a estudiar la Biblia. Sí, pero ya usted lo sabe, yo no voy a aceptar eso. No hay problema. Y empezamos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 10, versículo 15. Ya cuando íbamos por el versículo 15, las lágrimas comenzaron a correrle por la cara. Y le dije, ¿puedo seguir? Siga. Versículo 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Puedo seguir? Ya estaba llorando de verdad, ya era llorando y las lágrimas. Digo, ¿sigo? Siga. Versículo 21, 22, 23, 24, 25. Digo, ¿sigo? Dice, no, ya. Digo, ¿va a seguir peleando con el Señor? ¿Va a seguir peleando con la Biblia? Digo, entonces, ¿ya se le calmó y se le quitó el corazón tan duro que usted tiene? Digo, pues venga, vamos a orar. ¿Verdad que peleamos con Dios? ¿Verdad que nos negamos a aceptar la palabra de Dios? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo podemos llenarnos del poder de Dios si no aceptamos las cosas que Él enseña? ¿Cómo podemos vivir vidas santas y consagradas si decimos no a la palabra de Dios? ¿Cómo tener éxito si tenemos nuestra propia agenda cuando Dios tiene la agenda para nuestra vida? ¿Sí o no? Yo miraba mucho los carros finos y parece que Dios no tenía para mí un carro fino. Dijo, no, mi negro, esos carros, esos Lexus, esos Mercedes-Benz del año, esos Lamborghini, esos McLaren, son carros que el mantenimiento es muy alto. Te voy a dar un carro bueno, de calidad y de marca, pero que no se dañe. Y así me dio mi Toyota y la gracia de Dios ya tenemos casado ahí 19 años y 5 de amores, son 24 años juntos y no se me ha dañado mi carrito, ahí está. Ahí la tiene, una station wagon, mire. Salida, papá. Todo el mundo aspira a un carro fino, una mujer preciosa, un monumento. Esos monumentos cuando caen, se caen duros. ¿Sí o no? Así le dije a mi hijo, yo cuando tenía tu edad quería un monumento. Y después descubrí que esos monumentos cuando caen, hacen un escándalo grandísimo. Y como son monumentos, todo el mundo lo quiere ver. Y uno vive fastidiada la vida. No, yo preferí entonces mi carro de calidad. Miren, vamos a entrar en el tema, que aquí el tiempo no se detiene. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo, sí o no? La razón 1 entonces es la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa dije? Capacidad que Dios nos ha dado de cambiar lo erróneo que sabíamos por la verdad concerniente a un punto determinado. Es decir, averiguamos, descubrimos que estábamos equivocados y entonces humildemente aceptamos la verdad de Dios en lugar del error que teníamos. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí o no? ¿Verdad que identificamos claramente lo que ha estado errado en nuestra vida cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que ser lo suficientemente humilde como para decir, yo estaba equivocado. Mi razón estaba equivocada. Pues yo acepto la razón de Dios. Y es de eso que tenemos que trabajar ahora. ¿Cómo la gente creyó en el Señor Jesús? ¿Cómo creyó en Dios? ¿Y qué pasó en el mundo cristiano primitivo? Y hay muchas evidencias que quiero presentar. Pregunta número 1. ¿Se tiene una idea más o menos de lo que es creer? ¿Sí o no? ¿Puedo tocar 3 palabritas rapiditos para presentar el concepto hebreo? Este es el concepto griego. ¿Puedo presentar rapidito el concepto hebreo? ¿Sí o no? En el idioma hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, que es la fuente de donde se alimenta el Nuevo Testamento, que es la base de donde se explica el Nuevo Testamento, que es la razón de ser del Nuevo Testamento, se usan 3 palabras claves para hablar de la fe. Número 1, amán, que es un verbo, significa confiar, significa certeza, significa certidumbre, significa seguridad, significa confianza, significa seguridad. De allí viene una variante que es G-emin, significa estar seguro de o creer en.
Estar seguro de Dios o creer en Dios significa que yo conozco a Dios, confío en Dios, me entrego a Dios, me deposito en Dios y acepto lo que Dios dice. Ahora bien, ¿cómo sé que tengo esa fe verdadera, esa fe bíblica, esa fe de Dios? Y hay una tercera palabra, la palabra es emunah. ¿Cuál es la palabra? Emunah. Emunah significa que yo conozco a Dios, soy amigo de Él, me relaciono con Él y entonces vivo una vida de fidelidad y de lealtad. ¿Una vida de qué? Fidelidad y lealtad. De manera que los que verdaderamente tienen fe, la fe bíblica, son fieles a Dios y son leales a Dios. Revise su vida. Si usted dice que tiene fe y no es fiel a Dios, ni es leal a Dios, entonces, querido, puede que tenga una fe que se llama la fe de los demonios. Dice Santiago, los demonios creen y tiemblan y no se salvarán. La verdadera fe produce en el hombre un cambio. La verdadera fe produce en el hombre fidelidad. La verdadera fe produce en el hombre lealtad a los santos principios de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí tenemos que dar un salto a la parte práctica. Ok, ¿podemos ahora aplicar todos esos conceptos a la vida práctica? ¿Están listos? Hechos capítulo 2, versículo 41. Recuerde que la frase dice que Dios fue creído en el mundo. Hechos 2, 41. Vamos a presentar muchos ejemplos y vamos a hacerlo rapidito para que usted pueda sustanciar todo lo que hemos dicho. Dice el versículo 41, Pedro predica su sermón, exalta a Jesús, presenta a Jesús, y aquella multitud, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, ¿y qué dice ahora? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. ¿Cuántos sermones predicó Pedro? Uno. ¿Cuántos se bautizaron con un solo sermón? 3,000. Pregunto, ¿tomaron una decisión? ¿Sí o no? ¿Tuvieron que moverse al río? ¿Sí o no? ¿Tuvieron que ir al agua? Entonces, ¿mostraron con su conducta que habían creído en la predicación de Pedro? ¿Cambiaron su forma de ser? ¿Sí o no? Y eso es fe, eso es creer en Él. Toda persona que cree en Dios, entonces da un paso y una acción hacia lo que Dios dice. Acepta no solo intelectualmente lo que Dios dice, sino en su vida práctica y personal. Y da un testimonio público de que ahora las cosas son como Dios dice, no como yo quiera. ¿Esas 3,000 personas creyeron en Dios? ¿Cómo lo sabemos? Fueron bautizadas. ¿Podemos seguir? Otro ejemplo. Hay muchos ejemplos que vamos a ver. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice allí? Creyeron. ¿Y qué pasó? Y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000. El segundo sermón de Pedro. Oh, recuerde una cosa, y es bueno aclarar esto. Cuando dice que fueron 3,000 los que creyeron, nada más cuentan a los hombres, no cuentan a las mujeres ni a los niños. ¿Sabían eso? Perdonen, yo no sé qué había con las mujeres, pero otro día pudiéramos hablar de eso, hoy esta noche no. Pero no se contaban las mujeres, así que aquí nada más se contaban los hombres. Y si eran 5,000 hombres, ¿como cuántas mujeres eran? Bueno, vamos a poner 2 mujeres por cada hombre, ¿qué le parece? Sí, para ser compasivo y misericordioso. 5 por 2 son 10 y 5 son 15. ¿Y cuántos niños ponemos? Bueno, vamos a decir que son 3 niños. 3 por 5, 15. Serían 15,000. 15,000 y 10,000 y 5,000. ¿Cuántos fueron entonces? ¿Entendieron? ¿Cuántos sermones? 1. Se fue el segundo. Me pregunto y le pregunto, ¿creyó la gente o no creyó? ¿Sí o no? El mundo entero está lleno de la fe en Cristo Jesús, ¿sí o no? Entonces sí creyeron. Sigamos con los ejemplos bíblicos. Capítulo 5, versículo 12 al 14, mire qué rico. Dice el versículo 12, capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor, ¿qué dice ahora? Aumentaban más, ¿qué dice ahora? Gran número así de hombres, ¿como de qué? Como de mujeres. ¿Fue creído Cristo en el mundo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo, que Cristo fue creído en el mundo. Hoy día, ¿está siendo Cristo creído en el mundo? A ver, ¿está siendo Cristo creído en el mundo, sí o no? Sí, Señor. Es la razón por la que viajo y voy aquí, voy allá y voy acá. Y en cada lugar que voy veo cómo la gente, mire, hay testimonios tan lindos de personas que se me acercan, profesionales, empresarios, gente, pero de toda clase social, llorando, pastor, pero jamás pensé que la Biblia fuera un libro así. Jamás pensé que Dios estuviera tan interesado en mí. Jamás pensé que yo fuera tan valioso para Dios. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Recuerdo un señor que se me acerca así llorando en una iglesia grandísima ahí en Nueva York. Se me acerca así y me mira. Señor alto así. Y me mira así, empieza a llorar. Y me mira así. Digo, ¿qué le pasará a este hombre? Déjame ponerme en posición por si acaso. Y me mira así y me dice, usted es responsable. Le digo, sí, usted tiene razón, yo soy responsable. No sé de qué, pero soy responsable. Y se ríe y llora y viene y me abraza y empieza a llorar. Y me agarra por los hombros y me mira un tipo así alto y fuerte y me mira. Si usted me bautiza, yo me bautizo. Digo, ese es su problema, sí. Lo bautizo mañana. Problema resuelto. Empezó a llorar. Y viene el esposo y lo abraza y empiezan a llorar porque todo el esposo y todos los hijos son bautizados y él no. Vienen dos damas muy finas. ¿Han visto personas que son como de la high? ¿Entiende? Gente que usted lo mira por encima y son como que son de otro mundo, son muy, ¿me entiende? Y vienen estas dos rubias, muy así, dos señoras, ya que terminaron de hacer su mundo y ya viven de su jubilación y se me acercan y me miran así. Y me dice la menos rubia. Me dice la señora, ¿le puedo hacer una pregunta, ministro? Como así midiendo sus palabras. Y entonces yo le respondo igual, le digo, ¿cómo no me puede hacer sus preguntas? Y se ríe, baja la cabeza y me mira otra vez y empieza a llorar y me dice, ¿usted podría bautizarme junto con el Señor? Y le dije, para mí sería un honor con una condición. Dice, ¿cuál? Bautizarlo a usted primero porque es una dama. Usted es un caballero y él va a decir que usted va primero. Y dice ella, ¿y podría bautizar a mi amiga? Digo, ¿a quién? ¿A esta amiga que la acompaña a usted? Sí, pues ya va a ser la segunda. Y me dice ella, yo estoy hablando en serio. Digo, yo también. Hubo que reunirlo. Era una iglesia que no tenía bautisterio, una iglesia de otra denominación inmensa que hubo que alquilar. ¿Sabe lo que tuvimos que hacer? Ellos tienen un bautisterio abajo. Hubo que llevar una cámara de video, instalarla abajo y entonces conectar arriba para que por la pantalla gigante pudieran ver el bautismo allá abajo. Así que hubo un grupo precioso de gente muy así, muy decidida, que se bautizaron abajo porque la idea era que todos los pastores bautizaran en sus iglesias. Pero ese grupo no se aguantó y lo bautizamos ahí abajo. Una pregunta yo le hago, ¿está la gente esperando conocer la verdad para entregarse al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue creído el Señor en el mundo? Capítulo 6, versículo 7, Hechos. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mi pregunta, ¿hasta los sacerdotes estaban creyendo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién envió a los discípulos a predicar? ¿De quién los invistió Jesús para predicar? Entonces, cuando nosotros nos consagremos a Dios, cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene y salgamos a proclamar este evangelio, mire, todo el mundo creerá para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿No creen ustedes que ya llegó el tiempo de eso? ¿Le gustaría a usted estar encendido en el Espíritu para presentar la palabra de Dios? ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Sí o no? Me gusta dar campaña porque cuando uno comienza en las campañas grandes, que hay mucha gente, hay personas que vienen como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se ve tan lindo después que usted lo ve así como ovejitas. Uy, oiga, qué cosa rica. Le digo, usted vino el primer día como muy picadita, como con mucho deseo de pelear, y empiezan a llorar. Digo, el Señor como que le estrujó bastante. Y el Señor como que le cambió el corazón. Y el Señor, digo, tranquila, el Espíritu que cambia la vida y el corazón de la gente. ¿Lo hace el Señor o no lo hace?
¿Sí o no? Capítulo 9, versículo 31. No crean que se acabaron las citas, ahora que comenzamos. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Y qué dice ahora? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Miren que el versículo anterior decía que se multiplicaban. ¿Es lo mismo sumar que multiplicar? No. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto? 120. ¿Cuántos se bautizaron en el primer sermón de Pedro? Hombres. Y en el segundo sermón, hombres. Ya calculamos 30,000. Y si dice que se multiplicaba, ¿eso iba corriendo? ¿Sí o no? Y ahora dice que las iglesias se acrecentaban. Capítulo 11, versículo 21, versículo 24. Dice el versículo 21, capítulo 11, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se cumple o no se cumple la tesis de Pablo de que Jesús fue creído en el mundo? ¿Sí o no? ¿Creyó o no creyó la gente? ¿Qué es lo que pasa que la gente no quiere creer hoy? Me gusta que se queden calladitos. Vamos a seguir mejor con este negocio. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Notan que dice multitud, muchos, millares. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Creyeron o no creyeron? Queridos amigos y hermanos, ¿verdad que ya es tiempo de que nos consagremos a Dios? Que nos dediquemos a Dios. ¿Le gustaría a ustedes ser los instrumentos de Dios para ver la gloria de Dios manifestada en almas convertidas y cambiadas? ¿Cuánto quisieran romper sus agendas para seguir la agenda del Señor? Es un atrevimiento fuerte lo que le estoy preguntando. ¿Se atreve usted a romper su agenda para seguir la agenda del Señor? Una pregunta, si usted es un negociante, ¿cuánto le gustaría ganar? Si ahora se gana 10, ¿no le gustaría ganarse 100? ¿Sí o no? Sería mal negociante si dice que no. Oiga, ¿y no ha prometido Dios bendecirnos en abundancia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas, ¿qué? Y todas las cosas vendrán, ¿por qué? ¿Verdad que no es tan fácil creer eso? ¿Puedo leerle un versículo de la Biblia raro? ¿Se lo leo? No le voy a decir dónde está, se lo voy a leer primero. Lo voy a fastidiar un poco. Oiga lo que dice aquí. A ver si su Biblia dice esto. Dice la Biblia, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, oiga lo que dice ahora, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Yo sé que me están preguntando, Pablo, ¿dónde dice esa Biblia? San Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29. ¿Lo podemos leer? Pregunto, ¿esto es palabra de Dios o palabra de Andrés? De Dios, palabra de Jesús. Los discípulos se preguntaban, bueno, ¿y nosotros qué es lo que nos va a salir si hemos dejado todo por ti? Dice el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Ahí tiene un negocio a 100 por 1.
Hechos capítulo 14, versículo 1, dice que una gran multitud creyó. Pero los versículos 20 y 21 nos siguen presentando el resultado de la presentación y la predicación de la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, recuerde que estamos trabajando con la tesis de Pablo, que Cristo, Dios, fue creído en el mundo. Hechos capítulo 14, versículo 20. Dice el versículo número 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y qué dice ahora? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿de hacer qué cosa dice? Muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mire que no dice 2 o 3, dice muchos, dice multitud, dice se multiplicaban, dice se acrecentaba. ¿Qué dice? Es como si llegaran aquí a Roger y de repente, ¡pum!, se llena la iglesia. Y hay que buscar otro edificio, ¡pum!, se llena también. Y de repente se llena el Roger de la palabra de Dios. ¿Puede Dios hacer eso? ¿A quién está esperando para hacerlo? No, ¿a quién? A usted. Eso me gustó. No es a nosotros. Esto es un asunto de nosotros, asunto personal. Está esperando por usted. ¿Quisiera usted ser el instrumento de Dios para que otros se salvaran? ¿Cuánto quisieran ser el instrumento de Dios? Alabado sea Dios. Capítulo 16, versículo 5. Dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué dice ahora? Y aumentaban en número cada día. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo esto o no es lindo? Hermano, pregunto, ¿verdad que si nos quedamos aquí es suficiente para ver que sí fue creído en el mundo del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mamá hacía un dulce de frijoles de habichuela. Era un dulce muy curioso. Ese dulce también me traía problemas. A mí me gustaba mucho el dulce y hasta que me casé con doña Esther, después que me casé con doña Esther se me quitó el deseo de dulce. Me endulzó mi mujer y ya, no más, de verdad ya no más dulce. Antes era enfermo con los dulces. Yo pienso que era un problema psicológico. Parece que el dulce, saben que el dulce produce como cierto placer, ciertas cosas. Y como niño me fascinaba con el dulce, como que me sentía tan feliz con el dulce. Hasta que el Señor me regaló a mi esposa y ya no necesito de dulce. Ahora ellos comen dulce y cosas así. Me como un pedacito, algo así, pero no. Pero cuando era niño, oiga cómo hacía mi mamá. Compraba 4 libras de frijoles, de habichuelas, y la ponía en agua, de la noche para el día siguiente. Al día siguiente, ustedes saben que la cascarita de la habichuela se arrugaba. ¿Saben lo que es habichuela, frijoles? Estoy hablando del idioma, ¿verdad? Ok. Entonces, mi mamá se sentaba con esa olla, ese caldero delante, y botaba el agua y comenzaba granito por granito a quitarle la cascarita de arriba. 4 libras. ¿Entienden por dónde voy? Y el grano quedaba ¿cómo? Limpiecito, blanquito. Y ella cuando terminaba, entonces tomaba todos esos granitos blanquitos y hacía un dulce, una pasta de habichuela. Ay, mamacita linda. Era una olla grande que hacía. Oiga, Entonces, en la tarde, cuando ya el dulce estaba listo, lo dejaban enfriar un poco. Y entonces veníamos todos a comer dulce. Oiga, eso no era de comerse un... No, a todos nos daban una cantidad, pero mucho, porque eso casi era una cena. Ay, pero el más chiquito de mi casa era siempre goloso por los dulces. Era mi hermanito más pequeño. Y ese muchacho, cuando ya todos comían y todo terminaba, pasaba media hora, 1 hora y volvía. Mamá, yo quiero más dulce. Andrés, no. Comer mucho de ese dulce te puede hacer daño. Y mi hermanito seguía insistiendo. Curioso, se llamaba como yo. ¿Sabe qué aprendí? Que ese dulce mientras uno más lo come, más lo quiere. En el desayuno había que darme de ese dulce. Yo era el más pequeñito. En las 12, dulce, mamá. Y en la noche, dulce. Tú no vas a comer, yo me como la comida, pero me tiene que dar dulce. Así como no. Ahí voy. Dulce y dulce hasta que se acababa. Cuando ya se estaba terminando, la olla donde estaba, yo siempre la reclamaba. Recuérdate que te la pedí primero. Cosa linda. Y cuando ya no quedaba muchas cosas, ella siempre le dejaba algo así en el fondo. Me sentaba en el suelo con una cuchara. Rían.
y rían, y rían. Saben que me enamoré tanto del dulce como me he enamorado de la palabra de Dios. Nunca estoy satisfecho. No recuerdo nunca haber predicado un sermón que dijera se me acabó el sermón. Siempre se me acaba el tiempo. ¿Podemos tirar un par de citas más? Estas son ricas las que vienen ahora. La Biblia es como esos dulces que mientras usted más lo come, más sabroso es. Capítulo 17, versículo número 2. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué cosa? Creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, ¿qué cosa dice ahora? Gran número, y mujeres nobles, ¿cómo dice? No pocas, es decir, muchos y muchas. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire qué rico dice más adelante el versículo número 10, capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, ¿qué dice ahora? Creyeron. ¿Cuánto dice? Muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En otras palabras, ¿tiene el Evangelio poder para cambiar y tocar a personas distinguidas? Sí, señor. ¿Puede el Evangelio cambiar y tocar a profesionales? Sí, señor. Una vez preparamos una serie de temas allá en mi país. Bueno, mi esposa dice que yo no tengo ningún país, en la República Dominicana. En la República Dominicana preparamos una serie en una iglesia donde trabajaba que se llama la Iglesia de Sion. Y les dije a los miembros de la iglesia, vamos a preparar una serie de temas especialmente para profesionales. Vamos a ver cómo reaccionan los profesionales ante la palabra de Dios y el conocimiento de Jesús. Empezamos a invitar todo tipo de gente y profesionales, pero teníamos en la mira a los profesionales, abogados, médicos, enfermeras, etcétera. Dije, vamos a darle duro y a darle una serie. La serie se llamaba Nuevo Estilo de Vida en Cristo. Y arrancamos la conferencia. Eran 3 semanas. Cosa linda. Al final hubo uno que era fiscal de ahí de la ciudad. Y su esposa era juez. Y ambos se bautizaron juntos en esa campaña. Se bautizaron 68 profesionales. Nunca me olvido que el fiscal, el abogado, preparó un documento. ¿Sabe cómo son los abogados? ¿Hay algún abogado aquí? Son buena gente los abogados, son muy buena gente. ¿Hay algún abogado aquí? Y él preparó su documento. Y me dice él, ministro, digo, dígame, hermano fulano, ¿usted sería tan amable de dejarme leer un documento que escribí como mi testimonio de mi experiencia en esta jornada? Le dije, sí, cómo no. Él se llama Alejandro. Sí, cómo no, Alejandro. Y llegó el día de su bautismo y todo, y cuando todo terminó, se paró ahí delante como si tuviera un estrado. Yo, y dijo su nombre y comenzó. Y leyó su documento. Me está diciendo mi amigo que me quedan 5 minutos. Y dio todo su testimonio de lo que había sido la semana. Y al final, con lágrimas, junto con su esposa, se bautizaron. ¿Puede Dios cambiar los corazones? Bien, lamentablemente este asunto se está acabando. Vamos a leer un pasaje y nos vamos de aquí. Capítulo 17, versículo 30 al 33. Dice el versículo 30. ¿Cómo dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero
Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos, ¿qué cosa? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pregunto, ¿creyeron en Jesús? ¿Fue creído Cristo Jesús? ¿Creyeron o no creyeron? ¿Están las evidencias aquí? Mi pregunta para usted, ¿quiere usted creer? ¿Le gustaría creer y que su vida sea cambiada? ¿Y que el poder de Dios lo transforme a usted también? ¿Sí o no? Tengo dos preguntas. Primera pregunta, quisiera pedirle a los hermanos que son miembros de nuestra iglesia, hermanos queridos, ¿quisieran ustedes esta noche decirle a Dios que están dispuestos y disponibles para ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida que glorifique a Dios? Si esa es su respuesta, entonces en un momento le voy a pedir que se ponga en pie. Amigos y amigas que nos acompañan, ¿quisieran ustedes esta noche decirle sí al Señor Jesús, aceptándole como su Salvador para tener derecho de entrada al cielo y recibir así salvación y vida eterna? Si la respuesta de ambos grupos es sí, pónganse en pie conmigo y vamos a orar para terminar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda experiencia de esta noche. Ponemos en sus manos a los amigos y amigas que se han puesto en pie, declarando públicamente que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Y pedimos en una forma especial también, Señor, por los hermanos y hermanas que han tomado la firme decisión de estar dispuestos y disponibles para que el Espíritu Santo los tome, los guíe y los use como instrumento de salvación. Señor, usted sabe que somos débiles criaturas. En sus manos nos entregamos. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea para nosotros. Tómenos como instrumentos de bendición y que nuestro testimonio, nuestro trabajo, traiga como resultado muchas almas para el reino de los cielos. Lo pedimos, Señor,